vamos a hablar hoy de un hombre que también entra en la categoría al nivel de la época dorada de los Estados Unidos, a nivel de empresario, que todos tenemos que saber esa historia de ese hombre. Ese hombre que está al nivel o un poco más al nivel superior de Carnegie, de Rockefeller, de Vanderbilt, porque este hombre no llegó a acumular una fortuna privada como ellos, pero sí obtuvo más poder, más influencia. Incluso llegó a reunirse varias veces en la Casa Blanca con varios distintos presidentes, que salvó la economía de Estados Unidos más de 2 veces, que sus compañías actualmente todavía siguen funcionando, todavía existen, y todavía el banco que lleva su nombre, que él fundó en 1895 al morir sus socios, todavía existe, todavía está, que es el Banco Morgan. Vamos a hablar de hoy de JP Morgan. Voy a darle un pequeño resumen de lo que realmente a mí me llama la atención, lo que a mí me gustó, porque realmente él en sus 75 años, que él nació en 1837, tuvo una vida muy agitada, de muchos negocios, mucha historia, y un video realmente de 10, 15 minutos no va a contar muchas cosas que hizo, su gran legado, sus muchas cosas. Solamente voy a resaltar lo que para mí personalmente me llama la atención y que voy a compartir con usted, y sé que también le va a gustar. Él, a diferencia de Carnegie, de Morgan, de lo que ya hablé, él no viene de familia pobre, viene de muy buena familia. Su padre era un inversionista, tenía una buena empresa en Londres y algunas propiedades, un buen inversionista de muy buena familia. Entonces, de joven, de niño, él vio que su hijo, él tenía varias cualidades. Era inteligente, era hombre de carácter, era decidido, un poco tímido, reservado, era enfermizo, y como no podía jugar mucho con sus amigos, no podía compartir mucho, se dedicó mucho a los libros. Su padre vio en él un potencial y decide darle las mejores universidades. Lo manda a estudiar a Italia, lo manda a estudiar a Francia, lo manda a Alemania, a varios lugares, a aprender diversidad, a aprender idiomas, a aprender de muchas culturas. Estando en Francia, se enamoró del arte, que es uno de los coleccionistas más, que llegó a tener la colección de arte más privada, más grande del mundo, que la donó a la ciudad de Nueva York. Era fanático de Napoleón, le gustaba su historia. La oficina que tenía en Nueva York era casi parecida a la que tenía Napoleón Bonaparte en Versalles. Compró el reloj de Napoleón, una suma muy alta. O sea, un hombre que tiene muchas anécdotas, muchas experiencias muy bonitas y muy concurridas. Él ya a los 20, 21 años, ya ha pasado por varios estudios, aprendió varios idiomas, decide en 1857 abrir una sede en Nueva York de su padre. Su padre estando en Londres y él en Nueva York, y empieza a hacer sus inversiones, empieza a codiarse con personas, empieza a ver ese mundo de las inversiones nuevo, y destaca muy rápido. Es un hombre que destaca por su inteligencia, por su dedicación, por decirlo de esta forma, hombre reservado, pero que también era humanitario, se preocupaba mucho por el prójimo. Él también tenía un pequeño defecto, porque yo lo veo como un defecto, que la nariz de él era muy grande y se le rompieron unos vasos sanguíneos y la nariz empezó a crecer. Se empezó a crecer y él tenía mucho complejo por su rostro. Y eso lo complejó mucho, no le gustaba que le tomaran fotografías, en los retratos mandaba a editar los cuadros y todo eso. Bueno, y su vida sentimental un poquito complicada. No voy a hablar mucho sobre el tema porque realmente no es muy relevante. Su primera esposa muere, después a los años se vuelve a casar. Pero bueno, no sé, cuento. En su primera como gran que se da a notar en el mundo de las inversiones es que en los Estados Unidos las empresas de ferrocarril se estaban destruyendo entre sí. Querían hacer competencias de los mejores precios, construían vías muy cercas. Era totalmente un desastre. Las vías estaban entre sí, había accidentes, habían choques, se estaban empezando a tambalear la economía. Entonces Morgan, viendo que los inversores de afuera, que mayormente eran de Londres, amigos de sus padres, se estaban retirando, él toma una carta
porque si sabes que si se van todos los inversionistas de afuera, las empresas van a quebrar. Él decide reorganizar todas las empresas, llama a los dos grandes del ferrocarril, los reúne, le propone este plan que para funcionar aquí, y la gente va aceptando y él gana muy buena comisión y sus inversiones van a crecer. Eso fue su primera jugada caudal para que el país no entrara en una crisis como ya había pasado varios años anteriores, como ya comenté en un anterior video. Entonces él ve también que Carnegie está destacando en el acero, que Rockefeller está destacando en el petróleo, y él decía también que quiere hacer su huella, dejar su marca. Entonces, viviendo en Nueva York, a un joven Thomas Alva Edison, que todos conocemos, el gran inventor, decide contratarlo. Él ya había perfeccionado la bombilla y decide invertir en su compañía, Edison General Electric, así se llamaba anteriormente. Decide invertir en él, y en su casa en la Quinta Avenida en Nueva York, todos hemos escuchado la Quinta Avenida, decide poner un generador y poner 15 bombillas. Y fue todo un éxito, que llegaron muchos pedidos. Fue la primera casa alumbrada en el mundo, fue la de nuestro amigo Morgan. Su padre, contra todo el pronóstico, que vio que eso es una cosa de circo, que eso no es algo conocido, que eso va a pasar de moda, que tal, que ustedes saben, comentarios negativos de la vieja escuela, Morgan decide invertir mucho dinero, realmente. Y entonces ya casi de los 2 años, es Manhattan la que es alumbrada por la compañía de Edison y de Morgan, que fue la primera gran escala generador que formaron en el mundo. Manhattan, la mitad de Manhattan estaba alumbrada gracias a Morgan y a Alva. Fue mucho realmente lo que lograron para la época. Fueron unos visionarios en invertir la electricidad. Acuérdense que en esa época todo era lámpara, cuando llegaba de noche todo era oscuro, y ellos decidieron apostar en esta nueva inversión, en esta nueva incursión, y todo fue un éxito. Entonces también viene ahí, hay un pequeño anécdota cuando está Tesla y Edison viendo cuál es la mejor de electricidad, si la de Edison o la de Tesla. Entonces ahí realmente Edison pierde. Entonces una jugada de Morgan decide sacar a Edison y genera la marca General Electric, que todavía funciona actualmente. Todos hemos visto lo que realmente, hasta yo creo que su mayor fuerte es en los productos de electricidad. Hay refrigeradores, televisores, todo cualquier tipo de cosas. Entonces esa es una de las primeras empresas que forman, y todavía después de 100 años todavía existen. También a 1894, 1893 Estados Unidos entra en otra crisis, que se están quedando sin reserva de oro. Entonces agarra Morgan, le pone un proyecto, va a la Casa Blanca, le pone el proyecto al presidente McClellan para resolver el problema. El presidente no acepta, ve desesperado que nadie puede llamar solución, y acepta el proyecto de Morgan, que agarra, consigue con sus amigos inversionistas, consigue 65 millones de oro para aliviar las arcas de Estados Unidos. Ayuda, la prensa lo aplaude, le llega fue muy buen, algo que hizo, que ayudó, que organizó todo eso, organizó todo el personal para conseguir esa cantidad de oro, algo que muy poca gente en esa época lo puede hacer. 65 millones de oro en dinero actuales, muchísimo dinero. También pasan en 1901, a final de 1900, él decide también hablar con Carnegie para comprarle su empresa. Él obviamente no habla directamente, habla con los allegados de Carnegie, que le hagan la propuesta. Él ya había hablado con los pequeños mineros, las pequeñas empresas de carbón, con las otras pequeñas empresas de hierro, para entre todos reunirse, conseguir la inversión y comprar la Carnegie Steel. Cosa que logra por una suma de 480 millones de dólares, que actualmente serían más de 400 mil millones de dólares. Dos veces la fortuna no creo que hasta 3 veces la fortuna de Bill Gates. Me podrás imaginar cuánto dinero era en la época. Y el Morgan consigue toda esa plata, se la paga a Carnegie, y entre todas esas pequeñas empresas se unen con el monstruo de la empresa de Carnegie Steel y forma la United Steel,
que fue la empresa y que actualmente existe, que es una empresa minera, una empresa de acero, una empresa de hierro, una empresa de carbón que tenía el monopolio. Actualmente creo que decayó un poquito, pero todavía existe y pertenece a la familia de Morgan, a sus descendientes, ¿no? A sus varios socios, porque debe mencionar, él no fue tan multimillonario como Rockefeller, pero sí tenía muchas propiedades, muchas inversiones y un poder que pocos empresarios llegaron a tener en su vida. Entonces, esas son las pequeñas anécdotas que hizo nuestro amigo Morgan. El barco del Titanic también era de él, que se hundió en 1912. El otro barco también que estaba cerca cuando se hundió el Titanic, que era la Armageddon, me parece que ese es el nombre, también era de él. O sea, un hombre que tuvo muchas inversiones, destacó mucho en muchos campos que pocas personas querían dedicarse. Y él era sobre todo un hombre de disciplina y era de organizar muchas empresas que estaban a la quiebra, que estaban como a la deriva. Ed Morgan lo ayudaba, por lo menos la compañía Levis, que estaba entrando en bancarrota. Morgan vio un potencial y un crecimiento y le dio un préstamo como que fue de $150,000 para la época, mucha plata. Entonces muchas empresas que él veía que él tenía, que veían talento, que había futuro, él agarraba y las rescataba. Obviamente le hacía un préstamo, obviamente que ganaba interés, y también agarraba acciones de esa empresa. Por eso fue que su reputación como buen empresario fue creciendo. Él a los 31 años, esto ya mucho tiempo, esto es una anécdota, le voy a contar, que él se quería retirar. Él estaba mucho cansado, él tenía jornadas laborales de 14, 15 horas, estaba cansado. Pero decía que su cuerpo, acuérdese que, como mencioné, él siempre ha sido enfermizo, no tuvo una salud muy saludable, y eso que vivió 75 años. Su padre le presenta a un hombre de apellido Drexel, que agarra inmediatamente, congenia con Morgan. Drexel era un poquito mayor que él, tenía 40 y tantos años, Morgan 31, y lo enseña a ser un poco más disciplinado, al arte de delegar, de rodearse mejores personas, a ser más organizado lo que era Morgan, tampoco tan disciplinado, porque Morgan se pasaba a veces del extremo de disciplina. Tampoco hay que ser tan rígido, porque una cosa es disciplina y otra cosa es rígido. A veces hay unas cosas en unos temas que uno puede ser un poco flexible. Entonces Drexel le dio a entender a Morgan eso, y congeniaron y formaron una gran amistad y una gran sociedad, que fue donde Morgan pudo crecer un 100%. Entonces a veces nosotros todos queremos tener control, todo lo queremos hacer nosotros, y realmente así no sucede. A veces tenemos que rodearnos de personas que nos ayuden a crecer hacia esa dirección y a mejorarnos. Hay personas que sacan lo mejor de nosotros, como hay personas que también sacan lo peor de nosotros. Entonces tenemos que saber con quién escoger nuestras amistades, ver cómo hizo Morgan, que se supo aprovechar de su compañero, de su amigo, ya en una edad joven, que se quería retirar. Entonces quieren imaginar, si ese hombre se fuera retirado, ¿qué sería de la vida de los Estados Unidos? ¿Qué sería de ese país, de esa gran nación? ¿Qué sería actualmente si no fuera por los rescates que hizo 2 veces nuestro amigo Morgan? Entonces esta es una pequeña, como dije al principio del video, la vida de él es tan grandiosa. Quise compartir las pequeñas anécdotas de cómo un hombre nació de buena familia, tuvo que su hijo no pudo lograrlo. El hijo de Morgan también se llamaba como él, B.P. Morgan, no pudo, sí mantuvo su legado, pero no fue igual ni mejor que su padre. Él nada más, solamente él tuvo ese poder que lo ayudó a beneficio de una nación, no solamente a beneficio del personal. Ayudó en épocas de crisis, en épocas de tempestad que pasaba la economía estadounidense. Él estuvo ahí, fue y tuvo la mano firme. Alguien dijo que era como el gurú, el que mantenía la armonía entre las grandes compañías, entre los grandes inversionistas. Agarraban, se reunían todos en sus casas, en sus despachos, y ponían, mira, vamos a encontrar soluciones, no de problemas. Y mejor dicho, agarraba, era una mano muy férrea, por decirlo de esta forma. Entonces nosotros debemos aprender de hombres como estos. Morgan también
o sea, nació de buena familia, pero también salió prácticamente de la nada, y su gran legado después de 100 años todavía el Banco Morgan sirve, funciona. Creo que pasó al año pasado, en 2021, pasé a ser el primer banco mundial de mejor calidad. Se puede imaginar, sus descendientes son accionistas, obviamente no lo dirigen, pero sí trabaja en la parte directiva. Entonces, mi nombre es Pedro de Gual del Barrio. Quería compartirles sobre estos hombres ya mencionados: Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie y Morgan, que fue la era dorada de los Estados Unidos, donde ese país nuevo se transformó y dio un cambio total que sacudió prácticamente al mundo, y muchos países agarraron y copiaron su esquema, copiaron su tipo de, como digo, la copiaron, la hicieron de ejemplo, y realmente es algo muy impresionante, una historia. Me encanta y quise compartirlo con ustedes. Piensen en un comentario sobre qué piensan, si sabían que la casa de Morgan fue la primera casa que fue alumbrada a nivel mundial, la primera casa alumbrada en la Quinta Avenida. Muchas gracias.